¿A dónde? A ver qué nota hay. Ah, ya probaste, ¿qué te haces? Yo quiero ver, por eso. Ole. No sé. La previa. Estamos comprando acá. Puesto cómo se va a desarrollar esta actividad. Las alumnas, la docente de formación, de primero del doctorado de primaria, van a hacer una breve mención al trabajo que realizaron, un video del rol docente y una tarea de transformación. Vemos el video, después hay otro equipo de trabajo de segundo primera, es un trabajo sobre alfabetización, y cierra la charla el panel Claudio Durales, profesor en Ciencia de la Educación, con recorrido en el nivel medio y superior de la provincia de Buenos Aires desde hace 26 años. Actualmente se desempeña en el Instituto Superior de Formación Docente número 24, 41 y 53, y profesor del Instituto Espíritu Santo en materias del campo de la fundamentación y del campo de la práctica docente. Ah, está esperando eso. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotras comenzamos este año, con lo cual todo esto es algo muy nuevito, en el cual esperemos que le guste lo que hicimos. Fuimos descubriendo un montón de cosas nuevas, la importancia, la responsabilidad, el oficio, muchas palabras, muchos objetivos, pero bueno, espero que todo esto pueda tener, digamos, como una conclusión para que sepamos en lo que estamos embarcándonos. Bueno, junto a mi compañera, que también va a decir algunas palabras, esto que hicimos fue en base a investigaciones, y bueno, y pusimos mucho de nuestra parte, quizás no sea wow, pero bueno, deja mucho de cada una de nosotras que hemos dejado a nuestros hijos y hemos hecho muchas cosas para descubrir lo que es este oficio que estamos dispuestas a seguir. Buenas tardes, mi nombre es Andrea. Bueno, junto con mis compañeras, primero abordamos el trabajo, como es claro, desde nuestras representaciones sociales, de nuestra propia bibliografía escolar, cómo veíamos al docente. Luego, a través de estas investigaciones que menciona mi compañera, fuimos abordando por ahí lo que es, ¿no?, este cambio del rol docente al posicionamiento docente. Nos hizo también ir afianzando nuestra posición, viendo qué pensamos, qué queremos y qué creemos de esta profesión. Y el video es el reflejo de esto, ¿no?, de este cambio en estos 30 años de democracia, pero también en este cambio de este cuatrimestre, ¿no?, de nosotras, de cómo llegamos el primer día de clase y qué representación de docente teníamos y qué representación nos deja este video.
en el cual le queremos consultar, que nos dé su parte de lo que es el rol docente en el día de hoy, de lo que fue anteriormente pasado, cómo él lo vivió, cómo lo vive. Y bueno, a partir de esto vamos a realizar algunas preguntas para que uno pueda responder y darnos su punto de vista. ¿Qué cree usted de ese rol docente? Bueno, en principio la pregunta es bastante compleja, pero yo recordaría una frase de un pedagogo que es Henri Giroux, que dice que el docente es un intelectual transformativo. Y me parece que ese concepto resume dos cuestiones. La idea de transformativo al docente como alguien que quiere transformar la realidad, ¿cierto? Que quiere cambiar el estado de cosas, que percibe no de la mejor manera. Pero uno intenta transformar ese estado de cosas con herramientas intelectuales, con el conocimiento. Entonces yo diría que el rol docente está íntimamente relacionado con cambiar una realidad en función de dar herramientas intelectuales a los alumnos, básicamente. Creo que hoy y en cualquier otro momento. Buenas tardes. Estamos con la profesora Luján de Paz, quien nos dio unos minutos para poder reflexionar sobre esto que vamos a hablar del rol docente. Ella se va a presentar y vamos a cuestionarle, vamos a preguntarle referente a lo que abarcó durante todo este tiempo y la importancia de lo que es el rol docente. Junto con Florencia, que va a hacer algunas preguntas para tener bien el enfoque, y bueno, le dejo hablando a la profesora para que ella explaye. ¿Qué cree usted que es el rol docente? El rol docente es el trabajo docente por eso también podemos hablar de una enseñanza. Alguien que enseña conocimiento y el rol docente, yo creo que bueno, el nivel principal, o sea, tiene que ver con la profesión. La tarea de enseñar implica un compromiso con nosotros, con los sujetos, el aprendizaje, digamos, esa transmisión en el centro de la vida tiene que poner laboral. Porque uno no tiene que de alguna manera optimizar su práctica para ver si aquello que estoy haciendo es lo correcto o no. Eso está ligado a la profesionalización, está ligado al vínculo con los otros compañeros, a practicar la universidad de enseñar, poder también dentro de ese grupo de clases poder ver teniendo diferentes tecnologías de trabajo para ir viendo el proceso, no solamente para la chica, yo vamos a tener que hacer que la pueda hacer esto, no, porque eso implica tener, digamos, un compromiso en lo que es el acto de transmitir. A veces nosotros en nuestro rol docente transmitimos miradas, valores, más que nada conocimientos que tal vez los chicos no tienen esos puntos posibles. Entonces la escuela se transforma en ese lugar para ofrecer esa mirada diferente. ¿Sí? Por eso para mí el rol docente es importante, porque también el niño es frágil, realmente en ese sentido, en el sentido de que el chico no es portador de la saber. Nosotros somos docentes. ¿Era que el docente cambió? Porque sí, fundamentalmente cambió porque hoy el docente se posiciona desde un conocimiento que se reactualiza y se va enriqueciendo todo el tiempo. Antes, el rol del docente estaba considerado como el lugar de la persona que tenía el saber. El único poseedor del saber era el docente y el alumno era un receptáculo de ignorancia que había que llenar, ¿no? Algo parecido, digamos. En cambio, hoy concebimos la educación como un feedback, como una interacción permanente entre conocimiento y ignorancia, pero nadie totalmente poseedor de ignorancia o poseedor de conocimiento, sino que es algo en
en lo que todo el tiempo estamos intercambiando, exactamente. Por eso se habla de construcción. Cuando uno piensa en construir, es algo que está por hacerse. Si el docente tuviera todo el conocimiento, estaría acabado. Y la idea esta de construir es porque el docente también se va modificando, se va transformando a partir de esa construcción. ¿Consideras que el rol docente cambió? Porque sí, el rol docente va cambiando porque a veces, bueno, la cultura cambia, nos vamos transformando, también los procesos políticos, económicos y sociales también van transformando. A veces hay cambios que se hacen en la estructura de macropolítica a nivel nación, a nivel provincia, con leyes de educación, donde hay un Estado que tiene una mirada o una concepción acerca de mirar la escuela, el futuro de los ciudadanos, y muchas veces cambian las concepciones de impacto de enseñanza. Por ahí no perder nosotros nuestro papel como profesionales para cuestionar si aquello que se está dando desde una legislación o desde un diseño curricular es una posición, visualizar, ver el contexto, ver la realidad, y nunca perder este papel protagónico como docentes, de poder tomar las mejores decisiones para poder producir un conocimiento que sea a bienestar y para el bien de todos. Que no, porque Supongo que sí, que habrá cambiado. No conozco tanto, digamos, como para hablar de distintas épocas y demás, pero me imagino que la pregunta apuntará un poco a las nuevas juventudes, digamos, y a las nuevas problemáticas sociales que incluyen la gran marginación, la precarización de las escuelas y demás. Supongo que sí, y que eso hará que sea más difícil el rol docente. Igual a lo que dije anteriormente, es mucho más importante que el docente tome conciencia de ese rol transformativo y que vaya incorporando cada vez más la y es una pregunta compleja, porque en realidad yo te respondería que no, porque los cambios se van produciendo cambios a nivel económico, a nivel social, la sociedad cambia, los chicos cambian, pero todo dependerá de cómo los docentes interpelen su propia práctica, porque tenés docentes que hace 30 años continúan con una práctica que no la reflexionan, que no la objetivan, que creen que aquello que hacen lo hacen porque está bien, porque no tienen una vocación, el examen no permite, porque no pueden, pierden su capacidad de objetivar la dificultad. Entonces, cuando yo no puedo objetivar la mirada de decir aquello que estoy haciendo está bien, porque está mal, y si está mal, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Hay docentes que siguen pensando que la evaluación es propia del proceso de aprendizaje, no propia de la práctica de enseñanza, que está establecida por la educación escolar. Pero yo te voy a decir que sí, la educación cambia, la práctica docente cambia, pero el problema pasa cuando el docente pierde esa capacidad de objetivar. Tenés docentes que todos los años siguen repitiendo manera de adquirir su práctica y no la pueden determinar. Por eso yo les digo, el rol docente es transmitir, pero también no perder mi capacidad como profesional de volver a mi práctica, de ver si aquello que estoy haciendo está bien o mal. Yo les digo, también es un cuestionarse, interpelarse, tomar decisiones. Yo creo que lo importante es el posicionamiento, posicionarte, tomar decisiones. ¿Es la misma enseñanza que brinda la escuela hoy que hace 30 años atrás? No es la misma enseñanza. Creo que fundamentalmente la ley que tenemos hoy, la ley vigente, nos permite pensar la escuela y pensarnos a los actores que intervenimos dentro del espacio escolar de otra manera, como actores activos, ¿no? Somos personas activas de la educación. Hace 30 años la concepción de la educación era visualizada de una manera muchísimo más estática, ¿no? Hoy la interacción y sobre todo la incorporación de nuevas tecnologías hace que obligatoriamente tengamos que movernos y movilizarnos, como dije recién, transformarnos todo el tiempo. Así que no tiene nada que ver. Y yo creo que en esta cuestión nombro la ley, porque es el marco legal, es el marco que nos permite trabajar dentro de las niveles que nos orientan. Así que imagino que no. No sé si lo pensás por ahí en relación al contexto de la dictadura exactamente,
O a partir de una vez, o sea, a partir de lo que fue la dictadura de ahí en adelante, que ese proceso hizo un cambio atroz, todo llevó a que cambiara o que, digamos, que las cosas se mantienen, siguen ahí buscando de que, bueno, vamos a hacer el rol de lo que manifiesta en base a algo que ya está Yo no pensaría de este lado. En la época de la dictadura fue un corte bastante grande en relación a la cultura de los años 60 y 70, por decirlo de alguna manera, en la época en la cual había un cuestionamiento bastante grande con respecto a las instituciones y demás, que había un nivel cultural de cierta magnitud y que lo que hizo la dictadura fue justamente contribuir a esa precarización de la que hablamos y que se observa hoy en día. Me parece que está un poco pendiente la idea de superar algunas de esas fallas, digamos, o algunas de esas dificultades que uno percibe, que se hace con gente que toma conciencia realmente e individualmente, se concientiza y trata de poner cosas interesantes, ¿cierto?, de profesionalizarse y demás, pero creo que no se debe dar muchas esa gente desde marcos institucionales, ¿no es cierto?, desde lo que son las instituciones, desde bueno, volvería al mismo concepto de antes, ¿cierto?, hacer que los alumnos, yo creo que el objetivo principal de un docente es que el alumno piense más y mejor de lo que lo hace. No decir que piense, porque si no, está implícito que no piensa si uno no lo hace, ¿no es cierto?, si uno no lo ayuda. Pero sí que piense más y mejor, o sea, todas las herramientas, cada uno de su área, desde la lengua, desde las matemáticas y demás, como para que trabaje intelectualmente. Bueno, en eso yo soy una docente grande, ya hace muchos años que trabajo en esto. Y en esto creo que un docente, un trabajador de la cultura, un enseñante, siempre, más allá del momento histórico, trabajó desde la responsabilidad del compromiso. Eso no cambia. Lo que cambia es el contexto, pero eso sí nos hace tener que necesariamente trabajar siempre situados, siempre contextualizados, desde el compromiso y la responsabilidad. ¿Qué implica diseñar? Y es una tarea compleja, ¿no? Sobre todo esa... ¿Sí? No, que por ejemplo ahora el docente o algunos tratan de que los alumnos sean más críticos y autónomos, no solamente que repitan lo que ellos digan. Pero no consideramos todos como los maestros como formadores de todo saber. Es como que el conocimiento ahora es una construcción, ¿no? Es una construcción tanto del alumno como del docente. Claro, ellos mismos construyen su propio conocimiento. Lo que pasa es que cuando empieza el alumno a preguntar, a decir el porqué de las cosas y preguntar, ahí donde el profesor tiene que estar abierto a poder explicarle, poder tener un diálogo y sacarse toda la duda que vayan a tener. Claro, motivar el cuestionamiento no limitado, y que vean que hay diferentes maneras de llevar a cabo el aprendizaje. Realmente el rol en sí está muy cuestionado, además también que queda más hacia uno, ¿no? Que cada uno qué es lo que quiere enseñar y para qué quiere enseñar de verdad. Entonces, a veces también el tema de dejar que cuestione la criatura, también hay que cuestionarse uno y reflexionar sobre lo que le va a dar, lo que va a aplicar a esa persona. Y si pasa en el caso de que los chicos no entiendan todo, no entienden un tema, es bueno repetirlo y pensar y preguntarse uno mismo ¿por qué no entienden? ¿Qué pasa? Y por eso no en la práctica, claro. Por eso cuando uno en las entrevistas, cuando la profesora habla en la entrevista que no recuerdo que era Basti, ella dice que en un momento creo que dice que como que uno se pone en una posición y se sostiene esa posición si ella quiere. O sea, si yo quiero replantear mi práctica, la voy a hacer. Y si no, voy a seguir buscando. Por eso es cambio. Yo no refiero a una pregunta de si el rol docente cambió. O sea, cambia, también uno lo cambia. O lo
que buscaría herramientas para mejorar y tampoco modificar nada de eso. O sea, sería por eso creo que podemos decir que un docente es un enseñante que enseña y construye conocimiento, ¿no? Que esta dedicación de contribuir y aprender es una construcción. Y es una construcción en un contexto social, determinado, en conjunto. Y también dar hincapié de que este contexto a lo largo del tiempo también ha cambiado, ¿no? Porque podemos decir que la escuela de hoy es la misma que la de antes. No. Las tecnologías, por ejemplo, tecnologías que ahora en las escuelas se están usando, o sea, docentes que anteriormente eran libros, ahora los chicos se tienen que adaptar a la tecnología también, y no solamente los chicos, porque los docentes también, porque nosotros no podemos estar en frente de una clase y no tenemos idea de cómo usar una herramienta. No, pero aparte de la tecnología también es un método de enseñanza, la forma de enseñar, de comunicar, es una forma de mejorar la práctica, lo estructurante que era antes, dependiendo también del tema de los gobiernos, que fueron pasando, que eso también tuvo mucha implicancia, de las leyes que surgieron, de los chicos cambiaron, no solo los mismos gobiernos. No, claro que no. Yo creo que el tema de la tecnología se basa muchas veces que a veces el docente baja un papel todo el tiempo copiado de años y años, siempre como que está continuamente en el mundo curricular. Aparte se me dice que uno modifica, uno aprende más cuando se siente más motivado. O sea, por ahí el chico está mucho más motivado a aprender algo que un libro. Eso siempre es así. Es una manera también más fácil. O sea, lo vemos en la experiencia diaria de nuestros hijos, aquellas que son mamás y saben que sus hijos es más práctico ir a una computadora y buscar que tiene ir a un diccionario y buscar una palabra que no significa que se tiene que dejar de usar los libros, ¿no? Pero la sociedad va avanzando que adaptamos a la enseñanza, ¿no? Y pueden hablar de la construcción del conocimiento. Que tiene que ser grande, al chico le va a ayudar todo el conocimiento que adquirió a lo largo de lo que hace que soy docente o enseñanza, que yo como persona, como sujeto también me tengo que perfeccionar con esto, ¿no? Como la tecnología y ver esta combinación de poder único de siempre, los libros, el cuaderno tradicional, con lo nuevo, ¿no? Como el libro, ¿no? Hay tantas estrategias docentes, puede buscar que estas dos cosas se complementen y el niño va a tener hay calidad, mostrarle que no hay razón, sino que tiene opciones, porque eso es lo que lo pone en un funcionamiento de una justicia y hace que él elija, ¿no? Y eso además va a hacer una práctica para él, cuando crezca pueda saber que tiene varias cosas para elegir, no que tiene solamente algo que lo pensar así como no naturalizar que hay esto y esto y esto. Y creo que hay una serie de interactivos para ello. Creo que esto de no naturalizar también tiene que ver con lo que implica hoy enseñar para un docente, ¿no? ¿Qué es lo que implica hoy para un docente enseñar? ¿Sí? Que es un trabajo con responsabilidad, un compromiso, que tiene que ver con la vocación, con la profesión, ¿no? Con el contexto, ¿no? El rol en sí, la palabra de la tarea de enseñar es muy compleja en el momento y a la hora de utilizar. También tiene que ver con estas relaciones que tenemos, ¿no? Porque muchas veces destaca como la discusión, le da menos valor, ¿no? Y ahí está en nosotros, los docentes, primero la sentir, o por lo menos para mí es una profesión, ¿no? Con respeto, con responsabilidad y no para educarme a otra, teniendo en cuenta que, pero ¿por qué todos pero porque todos pasamos por la escuela, como ya se dijo muchas veces, todos tenemos una biografía, claro, todos pasamos por la escuela, todos vivimos cosas diferentes, pero todos por eso opinan de la profesión, y algunos, claro, algunos
ayudar y a no asumir el error o corregir el error de uno y tener como ese error más. Y eso es lo que los docentes tienen que aprender también. Asumir sus errores, a ver las capacidades que puede tener uno y otro, generar limitaciones. Eso es importante. Aparte, es un compromiso total porque es algo que aprendemos a avanzar toda la vida. Por eso lo sugerente, como decía la profesora Hernández, el rol de trabajador que trabaja con la lectura. Si bien como trabajo, con la responsabilidad, las obligaciones y demás, no solamente piensa en estos corredores de nuestro trabajo, sino piensa en el futuro de este sector. Las instituciones van a influir para la definición de la por eso y depende de cómo lo consideramos y conforme que cómo lo planteamos también para explicar a los no están perdidos o tenemos un movimiento claro. Yo creo que todos estamos de cierta manera todos estamos aprendan y entiendan y se un poquito más, pero ahí nosotros tenemos que ver que la clase todas van a aprender. Ahí no es la realidad de que no va a ser fácil en el momento que nosotros, como docentes, tengamos que hacer esta tarea, no va a ser fácil. Eso lo tenemos que ir aprendiendo desde ahora. Eso cuando dice que, por ejemplo, puede cambiar el contexto, puede cambiar la escuela, puede cambiar la opción, pero lo que tiene que cambiar es la responsabilidad y el compromiso que tiene que tener cada docente. Creo que en eso coincidimos todas, más allá de que sea un debate o no, por puntos de vista que tenemos, estamos todas coincidiendo en lo mismo. ¿Sí? O sea, sabemos que entre el equipo que dirigimos y con lo que diariamente vamos aprendiendo, llegamos todos a una misma conclusión, estamos todas abarcando un mismo camino, que es el ser conscientes de que esto es un compromiso muy grande. Es un oficio y de compromiso, no es posible que bueno que todo esto, por ejemplo, que hoy en día entendemos, no se de la nada el día de mañana, ¿no? Que nosotros trabajamos por obras prácticas para que realmente hacerlo mejor, que para ellos, para que sea algo mutuo, que nosotros también hagamos un aprendizaje para los otros. Bueno, me encantó haber estado en esta charla con ustedes, espero que les guste a todos. Bueno, y todo fue para un poco más para estar docentes, ¿no? Y lo posible lo mejor. Tratar de mejorar todo el tiempo. Y ahorita vamos a ver. Cuando Jorge, a quien lo conozco desde que el país estaba prendiendo fuego, acá cuando estaba las políticas neoliberales estaban llegando, que por suerte en la República Argentina me hizo la invitación. En realidad no me hizo la invitación a mí, me hizo la invitación a otro profesor, como el otro profesor no pudo venir, me invitó a mí. Pero bueno, acá estamos, gracias por... Bueno, cuando me invitó acerca de, para compartir con ustedes un encuentro acerca de ese tema, ¿sí? El rol docente al posicionamiento docente, digamos que esto hace aproximadamente 10 días, me dijo Jorge, bueno, fui pensando a ver cómo armar algunas ideas para compartir con ustedes, que nos permitan pensar un poco de qué hablamos cuando hablamos de rol docente y de qué hablamos cuando hablamos de posicionamiento docente, ¿sí? Lo primero que vamos a decir es que no hablamos de lo mismo, que hablamos de dos cosas distintas, ¿sí? Que hablamos de dos cosas distintas porque, digamos que el concepto de rol docente
surge en un determinado contexto, y el contexto en el cual podríamos ubicar el surgimiento de esta forma de nombrar al trabajo que realizamos nosotros los docentes, surge allá en los comienzos mismos de los sistemas escolares, ¿sí? En el contexto de la modernidad, en el contexto de la revolución industrial, en el contexto del iluminismo. Yo ahí cuando pongo como subtítulo sobre legados, herencias, tradiciones, representaciones y nuevos sures, lo de sures tiene que ver con una idea afanada Freire, ¿no? Cuando él cuestiona la utilización del norte, nortear, por la connotación ideológica, él dice, bueno, en vez de nortear, desde acá nuestras tierras tenemos que hablar de estudiar. Bueno, el surgimiento de los sistemas escolares, como les comentaba, la modernidad y la ilustración, digamos que a partir de la necesidad de los estados-nación, ¿sí? El surgimiento de los estados-nación, se crean instituciones que estas instituciones tienen la función o la finalidad de ejercer un control social, en el caso de los estados nacionales a través de la Constitución. Lo que decíamos anteriormente, el surgimiento de los estados, de los sistemas educativos nacionales se da en el contexto de la industrialización. Creo que todo esto nosotros lo sabemos, pero muchas veces nos olvidamos, ¿no? Cuando decimos, bueno, a ver, ¿para qué sirve la escuela? ¿Cuál es el sentido de la escuela? ¿O para qué surgió la escuela? Decimos, bueno, a ver, la escuela surgió para formar sujetos libres, sujetos bien pensantes, sujetos que transformen la realidad. Bueno, si vamos a los orígenes de los sistemas educativos nacionales, en el contexto de la modernidad, de la ilustración y de la revolución industrial, el surgimiento de las industrias, las escuelas surgieron con una finalidad totalmente distinta a la que nosotros creemos y a la que nosotros queremos. La escuela surgió para adaptar al sujeto, para insertar, al sujeto al proceso de producción industrial. Esto no requería de un sujeto, digamos, libre pensador, bien pensante, un sujeto crítico, sino que un sujeto que se adapte a la rutina de la producción industrial, como dice Foucault, un sujeto que cambie las cadenas físicas por las cadenas mentales. Y bueno, cuando hablamos del contexto de, también hacemos referencia al contexto de la ilustración, bueno, ¿qué sostenía la ilustración? La ilustración sostenía que a través del conocimiento todos nos íbamos, digamos, íbamos a llegar a ser mejores personas y la sociedad iba a progresar indefinitivamente, ¿sí? De ahí que la función, ¿sí?, que adoptan los sistemas escolares en el contexto de la modernidad es la de transmitir conocimientos con la finalidad de formar sujetos que se adapten al sistema. Que se adapten al sistema en el contexto de consolidación de los estados nacionales. Eso que tienen ahí no voy a profundizar mucho. Eso está extraído de una conferencia de un sociólogo francés que se llama François Duvet. No sé si lo leyeron, no sé si lo conocen. A ustedes estoy preguntando, ¿lo conocen? No. Pueden vivir tranquilamente sin conocerlo, no es una cosa. Bueno, ¿qué es lo que dice Duvet? Duvet dice que los sistemas escolares en Occidente se institucionalizaron, se formaron, se consolidaron a partir de 4 principios. Primero, la escuela como lugar sagrado. ¿Sí? La escuela como lugar sagrado. Si tienen oportunidad no es porque coincide ideológicamente con la persona a la cual voy a nombrar, pero Beatriz Arlo tiene un texto en La Máquina Cultural, el primer artículo de La Máquina Cultural, creo que se llama Cabezas Rapadas y Cintas Argentinas, no sé si lo leyeron. Bueno, ahí explica, digamos, ahí vemos la correspondencia entre la escuela como lugar sagrado respecto de lo que plantea Beatriz Arlo acerca de su concepción, ¿sí?, de lo que era la escuela y lo que era el trabajo docente. La escuela era un santuario, ¿sí? Solo adherían los herederos, en un primer momento los creyentes y los becarios. ¿Quiénes eran los creyentes? Los creyentes eran aquellos que se sometían a la lógica y
y a la disciplina escolar. Los que no se sometían a la lógica de la disciplina escolar, ¿sí?, eran expulsados del sistema. Y el tercer concepto que me parece importante es el concepto de vocación docente. ¿Sí? Muchas veces nosotros utilizamos, así como decíamos anteriormente, bueno, que decimos que la escuela surgió con la finalidad de formar personas críticas para que transformen la realidad. Bueno, ya vimos que no, la escuela surgió en el contexto de industrialización para formar una mano de obra adaptable a los requerimientos de la empresa. También pensamos que la vocación docente tiene que ver con el compromiso militar. Pensamos que la vocación docente tiene que ver con la entrega apasionada por el aprendizaje y el bienestar del otro, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, a ver, dos cuestiones respecto del concepto de vocación. Primero, es un concepto traspolado del ámbito religioso al ámbito educativo. ¿Sí? Y luego vamos a ver esto, y no voy a avanzar más sobre esto, ¿no? Simplemente tengamos en cuenta lo siguiente. Es un concepto que viene del ámbito religioso y se traspola al ámbito educativo. Por otro lado, la vocación docente, en el contexto de la modernidad, estaba vinculada con los valores que transmitían los sistemas escolares. Y los valores que transmitían los sistemas escolares eran los valores de la modernidad, ¿sí? Y los valores de la modernidad eran la creencia en la ciencia, en la razón y en la nación. Esto que decíamos anteriormente, ¿sí? Esta idea de que los individuos y las sociedades progresan indefinidamente a través de la adquisición de conocimiento. Bien, entonces, estos eran los valores, ¿sí? De vuelta, nación, ciencia y razón. Valores que transmitía la escuela. En el contexto de la modernidad, valores que la sociedad no cuestionaba, valores en los cuales la sociedad creía. Y el sistema escolar y el docente transmitían estos valores, razón por la cual no solo el docente transmitía estos valores, sino que el docente encarnaba estos valores. Y digamos, ahí tendríamos que encontrar la legitimación de la autoridad del docente. ¿Por qué digo la legitimación de la autoridad del docente? ¿Por qué? Porque el docente trabajaba en una institución, ¿sí?, que transmitía, adhería a la transmisión de determinados valores, valores que eran aceptados socialmente, y el docente era quien encarnaba y transmitía esos valores. Por lo tanto, lo que decía el docente o lo que decía la escuela no era cuestionado. No era una... A ver, no tiene que ver con que al docente se lo respetaba o la autoridad del docente venía por, o estaba dada por los conocimientos que el docente tenía, ni mucho menos. Sino por una cuestión de qué era lo que la escuela transmitía, ¿sí?, cuáles eran los valores que transmitía y qué pasaba con esos valores en la sociedad. No había conflictos entre los valores que la escuela transmitía y los valores que la sociedad, digamos, tomaba como válidos. En este contexto tenemos que entender, ¿sí?, en el surgimiento de los sistemas educativos nacionales, tenemos que entender el concepto de rol. El concepto de rol nos aproxima al papel de la función que cumple alguien, en nuestro caso el docente. En el contexto del surgimiento de los sistemas educativos nacionales, tenemos básicamente dos funciones. La primera es disciplinar, no solo desde los conocimientos y valores, sino también desde la lógica de organización del sistema escolar. Acá también creo que rara vez nos detenemos a pensar en estas cosas. Por lo general decimos, y esto lo voy a retomar más adelante, que la educación es una práctica política. Por lo general decimos que a través de los sistemas escolares se transmiten ideologías. Y digamos, en un primer de análisis, sí, muy superficial, lo primero que decimos es, bueno, cuando un profesor de historia, por ejemplo, habla bien o mal de Rosas, está transmitiendo su punto de pensar, por lo tanto está haciendo ideología. Bien, es un análisis superficial. Nosotros ya sabemos que todo docente siempre transmite ideología, porque su trabajo es un trabajo político, porque las decisiones pedagógicas, las decisiones metodológicas y las decisiones didácticas que toman son decisiones políticas. Ahora, no solo el sistema escolar transmite ideología a partir de lo que nosotros los docentes hacemos, sino que también el sistema escolar transmite ideología desde la organización misma del sistema escolar y de la organización misma de la escuela. Hay un autor que se llama Miguel Ángel Santos Guerra, que dice
que muchas veces los estudios respecto a la organización escolar están orientados a cómo hacer para mejorar el funcionamiento de las instituciones escolares. Pero rara vez estos estudios están dirigidos, están orientados a ver cuáles son los efectos que la organización escolar produce en los sujetos. ¿Sí? Digo, entonces, tengamos en cuenta esto, ¿no? Que no solo el sistema escolar transmite ideología desde lo que nosotros hacemos, desde las decisiones didácticas y metodológicas que tomamos, hasta cuando evaluamos, ¿sí? Desde la selección de contenidos, desde cómo preparamos una clase, cómo armamos una clase, sino también desde la organización misma del sistema escolar. No hay tiempo, pero un autor que desarrolla de manera muy interesante, y todas sus obras están en internet de manera gratuita, es Iván Illich. Bueno, la otra función, ¿sí? Dentro del rol docente tenía que ver con la formación de ciudadanos nacionales conforme a valores determinados arqueológicos del poder. Bueno, esto lo conocen, ¿no? ¿Lo conocen? El de arriba es Manieto, no, el de arriba es nadie que está en el poder, que maneja al docente y el docente maneja. ¿Quién? Si la arriba es Manieto, habría que pensar quién es el perfil. Bueno, esto es el contenido de un libro de texto, seguramente algunos lo conocerán, un libro de texto de 1894 para alumnos de quinto grado. ¿Lo conocían? ¿No? Bueno, amar a la patria es amar la libertad, es amar la ley, es amar el orden, es amar la autoridad, es respetarla, sostenerla, defenderla, es sacrificar las malas pasiones. Amar a la patria es detestar y combatir la tiranía, es detestar y combatir la anarquía. Esto decían los manuales. Esto leían los chicos en 1894 en la escuela primaria. La pregunta es, ¿está bien, está mal que lean estas cosas? No está mal. En cierta parte. Ajá. Dale. Amar a la patria es amar la libertad. Ajá. La igualdad. Para mí el orden también. El orden. Ajá. El orden. Tiene que ver. Otra voz. Otra voz. En este texto nos están enseñando a detestar, que es lo mismo que odiar a la diferente pensamiento. Ajá. Sí, la tiranía y la anarquía era Rosas. Sí, eran los caudillos montoneros. Está bien lo que decís, hay que amar a la patria. El tema es que entendía, que escribía este manual por patria. ¿Sí? ¿Cuál era el concepto de patria? ¿Cuál era el concepto de orden? Digo, estamos en un contexto de gobiernos, todavía no se había sancionado la ley Sáenz Peña, de gobiernos que se legitimaban a través de acuerdos entre 4 o 5, voto cantado, fraude electoral, votaban los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Digo, un contexto donde, como dice Serrat, en realidad no lo dice Serrat, lo canta Serrat, creo que lo decía un poeta español, creo que era Machado: si ellos son la patria, yo soy extranjero. ¿Machado lo decía antes de los o no? ¿Eh? A ver, esto. Seguimos analizando el rol. ¿Conocen esto? Sí, lo conocen. Bueno, bien, bien. Entonces, a ver, este es el contrato de maestras del año 1910. Lo primero, digo, tengamos en cuenta lo primero, que cuando hacíamos referencia a la vocación como concepto traspolado del ámbito religioso al ámbito escolar, ¿sí? Lo primero a lo que se comprometía la maestra era a no casar. El contrato que era por un respecto de la maestra en casa, bueno, no podía beber, no podía fumar, no sin agua, etcétera, etcétera. Esto está mal. Tampoco está. Bueno, claro. Digo, en este contexto, si algo empieza a mover, yo arbitrariamente, los docentes cometemos siempre arbitrariedades, una selección muy arbitraria, ¿sí? Digamos, tomando en cuenta la República Argentina, algunos acontecimientos que empezaron a disputarle poder al sistema, poder al Estado, y empezaron, digamos, esta ocupación por parte de estos sectores a producir alguna que otra transformación dentro de los sistemas escolares. En 1890 la Revolución del Parque da lugar al surgimiento de la Unión Cívica, Radical, por lo que era importante que
a partir de la revolución se empieza a pelear, ¿sí?, por una democratización en la educación secundaria. La primaria, la secundaria. Bueno, muy interesante las experiencias de las escuelas anarquistas de fines del siglo XIX, siempre confundo, fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Los anarquistas no estaban de acuerdo con la educación estatal, porque decían que la educación estatal transmitía una ideología orientada a la reproducción del sistema. Entonces decían, bueno, no estamos de acuerdo con la educación estatal, ¿qué hacemos? Armamos nuestras propias escuelas. Obviamente funcionaban 2 o 3 años, luego se iban los inspectores, que eran siempre hombres, no mujeres, iban los inspectores y les clausuraban las escuelas. ¿Qué era tan loco, o qué cosas tan locas pedían los anarquistas o hacían los anarquistas en las escuelas? Bueno, decía, a ver, si queremos educar en un ámbito, en un mundo para la paz, en nuestras escuelas estará vedado gritarle a los alumnos. Maravilloso, bueno, pero sin embargo por eso se encerraban las escuelas. Después también otra de las ideas que llevaron a la práctica fue, ellos decían, bueno, si la vida sigue en sociedad y lo que garantiza la supervivencia de la reproducción de la sociedad es, digamos, en la vida que se da entre hombres y mujeres, la educación tiene que ser mixta. No, la educación mixta no, iban y le cerraban las escuelas. Y también tenían, digamos, algunos planteos interesantes respecto de la enseñanza de algunos temas, por ejemplo la enseñanza de la historia. Ellos decían que la enseñanza de la historia tenía un contenido típicamente orientado hacia la guerra, orientado fundamentalmente a revalorizar digamos, a grandes figuras militares que, bueno, eran grandes por el solo hecho de haber ganado una guerra, una batalla y haber matado tantas personas. Ellos decían, en realidad la historia debería presentarse como la falta de capacidad de la especie humana por resolver los conflictos de manera pacífica. Bueno, a quien le interese, hay un libro de Dora Barrascos editado, Anarquismo, Educación y Costumbres en la Argentina del principio del siglo. Bueno, se viene el aluvión, primer peronismo, ¿sí? 1946-1955. Bueno, empieza, digamos, sectores sociales que estaban históricamente relegados del sistema escolar, solamente para los sectores, las clases subalternas estaba reservada únicamente la primaria. Es esta la época en la cual los sectores sociales desfavorecidos empiezan a presionar para entrar al sistema. Se crean 8.000 escuelas en este periodo y como dato es el primer gobierno que plantea la gratuidad de la educación universitaria. Bueno, los 70 sí se siguen ampliando los procesos de democratización y de acceso a la educación. Aparecen líneas de pensamiento que empiezan a cuestionar el sistema desde el punto de vista político y desde la función ideológica que la escuela cumple. Y bueno, quizás los 2 principales referentes de los 70 en materia pedagógica son Luis Althusser junto con Miguel Macedondo de López Tablero, y en el caso de América Latina, Paulo Freire. Bueno, luego hablamos, sigue la masificación. Vamos a arrancar. Estaba bien contento. Bien, este tema del operador. Yo puse el operador porque no. Bueno, digo, más grupos sociales que terminan por ingresar al sistema escolar. Viene el periodo de economía natural, con economía popular, aparecen las experiencias de los bachilleratos populares. ¿Conocen algo de los bachilleratos populares? ¿No? Viene algo acá. No, de acá. Bien. Bueno, los bachilleratos populares surgen a partir de la crisis del 2001, son formas de organización escolar totalmente distintas a lo que nosotros conocemos. Si tienen alguna oportunidad de acercarse a algún bachillerato popular, seguramente serán bien recibidos, porque son abiertos, no como la escuela que excluye. Y bueno, la crisis del 2001 y luego sentido de la Reunión Nacional, que algo dijeron las chicas que estuvo muy bien. Bueno,
Digo, en todo este contexto de grandes transformaciones, ¿sí? Digo, desde el surgimiento de los sistemas educativos nacionales, para serles funcionales a los sistemas, a los estados-nación, el docente, digamos, como un apóstol, sigue enseñando a llevar adelante la civilización a través del rol, a través del legado, a través de la reproducción de lo que el sistema decía que debía ser, y todas estas discusiones, ¿sí? Que se empiezan a producir allá a fines del siglo XIX hasta la actualidad. Yo planteé ahí algunas preguntas, ¿no? La primera pregunta es: ¿para qué sirve la escuela? Yo los invitaría a dudar de la respuesta que todos ustedes pensaron. Dudemos, como dice Freire, tanto que lo nombramos a Freire que parecería que está de moda, pero algunos que hemos trabajado hace mucho tiempo. Dudemos, ¿sí? Como dice Freire, estemos menos seguros de nuestra certeza. ¿Sí? ¿A quién le sirve la escuela? ¿A los sectores populares? ¿A los sectores dominantes? Y bueno, para pensar. ¿Sí? Más educación y más escuelas. Y todos estamos de acuerdo, ¿no? Que tiene que haber más escuelas y más educación. Entonces, ¿para qué? Bueno, en los institutos de formación docente, los profesores de campo de la fundamentación, que hay 1, 2, 3, 4, ¿hay más? ¿Hay más? 4, bien. Cuando enseñábamos planificación, cosas, decíamos que la planificación suponía responder a algunas preguntas. ¿Qué enseñar? ¿Para qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Y cuándo valor? Acá Freire nos invita a pensar que cuando planifiquemos tengamos en cuenta también a favor de qué y a favor de qué y a favor de quién estamos enseñando. No solamente a favor de qué y a favor de quién, sino también en contra de qué y en contra de quién. ¿Por qué? Porque la educación no es neutral. ¿Y quiénes tienen Facebook? Levanten la mano quien tiene Facebook como una escuela. Me levantan la mano como una escuela. Muy bien. Levanten la mano quien no tiene Facebook. ¿Tiene Facebook todavía? Yo tampoco tenía y era feliz hasta que mi esposa y mi hija me hicieron. A ver, en Facebook circula, ¿sí? De modo autoritario una placa, llamémosle una placa, no sé cómo se llama, que dice: la educación es el futuro de cualquier nación. Si estás de acuerdo, compartir. Entonces, a la hora. No es así. Bueno, no es un problema de más educación, sino, y vamos más adelante, un problema que tiene que ver con el sentido de la educación, tiene que ver con a favor de qué y en contra de qué. ¿Sí? Como dice Freire, bueno, ¿sí? A favor de qué, de quién y en contra de quién. Entonces, la educación no es neutral. ¿Sí? La educación no es neutral, ninguna práctica pedagógica es neutral. Ni siquiera, como dice un amigo mío, el que iba a venir a hablar acá, que no vino, me mandó a mí, soy el segundo de la lista, ¿sí? soy el otro de suplente. Por más, pará, el futuro es. El futuro lo sabemos en todo caso. El futuro, la educación es el futuro. ¿Qué futuro? Está bien, pero ahí lo plantea como gran solución, ¿no? Como dice un amigo, ¿no? Por más que enseñemos la evolución sexual de la mariposa, la práctica pedagógica no es una práctica neutral, nunca es una práctica neutral. Bueno, ¿cuál debe ser la función de los sistemas escolares en los comienzos del siglo XXI? ¿Cuál debe ser? Bueno, yo les doy mi parecer, yo creo que la función debe ser incluir a todos y a todas. A todos y a todas. ¿Sí? Nadie debe quedar afuera. Pero no en los actuales escenarios o en las actuales escuelas con esta organización y con esta lógica. Creo que hay que pensar y hay que reforzar. Por lo pronto, soy profesor de campo de la práctica 4, vos también. Yo creo que los chicos del primer año de la escuela primaria no tienen que estar en la escuela primaria, tienen que estar en otro lado. Tienen que estar en otro lado donde desarrollen la creatividad, donde desarrollen la capacidad crítica, donde tienen que trabajar en el jardín, en rincones,
con manchas, todas esas cosas, llegan a la escuela y los tienen 40 minutos estudiando la hora, y yo llamo todos los días durante un año. Bien. Bien, No. entonces el problema fue la práctica que empezamos en la escuela primaria o que no vayan a la escuela primaria. La práctica que se desarrolla en la escuela primaria está establecida en el diseño curricular. Ay, pero no somos meros ejecutores. Está establecida. Bueno, pero vos sabés bien que se reproduce. Ah, bueno, esto es... Bueno, ¿cuál debe ser la función acústica? Bueno, creo que hay que integrar, como dije, a todos y a todas. Iba a decir algo más y necesito de agua. Bueno, como decían las chicas, muy bueno lo que les olvidó de alfabetización, yo lo vi ¿hoy qué es? Pues, el martes en mi casa que me mandó pelo, está muy bueno, véanlo. Cambió la sociedad, cambiaron los sujetos que acceden a la escuela, cambió la escuela. A la escuela que iba mi papá me dice, yo cuando iba a la escuela no había estufa y había escarcha, bueno, no importa. Pero a la escuela que iba mi papá y a la que iba mi abuela, ¿sí? Entraban a las 8 de la mañana y salían a las 12 del mediodía. A la escuela que iban mis hijos entraban a las 8 de la mañana y salían a las 12 del mediodía. A la escuela que iban mi abuela y mi papá y mis hijos, más o menos tienen la misma materia. Más o menos les enseñan lo mismo. Digamos, hay cambio de maquillaje, pero en el fondo la esencia me parece que sigue siendo la misma. El docente sigue siendo el mismo sujeto que antes, obviamente que no, lo dijeron muy bien en el primer video que pudimos ver. ¿Qué docente necesita el siglo XXI de nuestros educandos? ¿Para qué nos necesitan? Nos necesitan. Bien. Bueno, algunas precisiones conceptuales, básicamente dos. Primero, el carácter de variable dependiente de la educación y segundo, el carácter político de la educación. Primero vamos al carácter de variable dependiente de la educación. Le robé la frase a la gente que hicieron el primer video. ¿Sí? La educación no transforma el mundo, pero transforma a las personas que van a cambiar el mundo. ¿Qué quiere decir que la educación es variable dependiente? Quiere decir que la educación por sí sola no transforma la realidad. ¿Sí? La educación por sí sola no transforma la realidad. Por lo tanto, la placa esa autoritaria que nos mandan por Facebook es mentira. Porque es mentira que la educación es la solución a los problemas de cualquier nación. La solución a los problemas de cualquier nación se da a partir de los cambios culturales desde el punto de vista político-económico. ¿Sí? La solución a los problemas de cualquier nación tienen que ver o se dan a partir de una distribución más justa, igualitaria o equitativa de la renta, no a través de la educación. Entonces, es variable dependiente, ¿por qué? Porque depende de otros factores. ¿Sí? Depende de otros factores. ¿Y cuáles son esos factores? Bueno, la variable, o el factor político o el factor económico. Por lo tanto, necesidad de partir del contexto. Todo docente, teniendo en cuenta que la educación es una variable dependiente, sí o sí debe partir del contexto, que no determina, pero sí condiciona. Seguramente ustedes habrán leído algo de Paulo Freire, ¿sí? Y habrán leído el libro, o no sé, pero bueno, no importa, Cartas a quien pretende enseñar. Sí, bien. ¿Qué pasa con los sueños del niño cuando Freire le pregunta a un niño, dime niño, ¿cuáles son tus sueños? ¿Se acuerdan? Bueno, no importa. Por ahí no se puede sacar. Comenta Freire esto, ¿no? La idea de partir del contexto. Freire dice, ningún educador puede llevar adelante una educación crítica, problematizadora, como nos gusta decir a todos, si no parte de la consideración y del conocimiento del contexto en el cual están ubicados los educandos. Y da el siguiente ejemplo. Una vez un grupo de educadores le preguntó a un niño, le dijo, dime niño, ¿cuáles son tus sueños? Y el niño le dijo, yo no tengo sueños, solo tengo pesadillas. Muchas veces desconocemos esto, desconocemos estas cuestiones, desconocemos cuestiones que tienen que ver con la vida de los otros. El contexto tiene que ver con esto. Y entender dónde está posicionado el otro y cuáles son las concepciones, las ideas que tiene acerca de la vida, de la educación, de la sociedad, de la belleza, de la paz, de la justicia, etc. Bien, esto me llevó a hacer referencia a las virtudes o cualidades que debe tener todo educador, porque son la humildad, la coherencia y la rigurosidad académica, que seguramente ustedes ya lo han trabajado. La otra precisión conceptual, el carácter político de la educación.
El problema es el sentido de la educación. ¿Para qué educamos y cómo entendemos nuestro posicionamiento? A ver, el rol docente, cuando hablamos del rol docente, tiene que ver con el papel que uno juega dentro del sistema. Y el rol se lo suele vincular a una cuestión técnica, se lo suele vincular a una cuestión instrumental, se lo suele vincular a cuestiones que tienen que ver con la transmisión de conocimiento. Pero volviendo, el problema tiene que ver con el sentido, tiene que ver con el conocimiento que transmite. No es que el conocimiento, ¿sí? Sino que entramos dentro de la lógica enciclopedista, no es que el conocimiento por sí solo produce la transformación y produce la mejora y el progreso individual y social. El tema es qué conocimiento, cuál es conocimiento. Debemos pensar, debemos transmitir, ¿sí? Debemos trabajar junto con los otros para que los otros se posicionen políticamente como sujetos de derecho y como sujetos, digamos, que se organicen por la disputa de ciertos espacios de poder. Bueno, ¿cómo nos posicionamos? Esto ya lo plantearon. El profesor al cual las chicas le hicieron, creo que fue el profesor, con las chicas le hicieron la entrevista que retomaba esta idea de Giroud como intelectual transformador. Digo, me parece que estas son preguntas que nosotros tenemos que tener en claro. ¿Cómo nos posicionamos? Como intelectuales, como profesionales, como trabajadores, como transmisores de conocimiento, como creadores y creadores de cultura, como transmisores de pensamiento pedagógico situado. Creo que todo eso es poco, ¿no? Yo sacaría profesionales, porque en los 90 el término o el concepto de profesionalización estuvo orientado como política por parte del Estado para plantear políticas orientadas a, digamos, controlar el trabajo de los docentes. Pero debemos ser intelectuales. Alguien alguna vez dijo respecto de la formación docente, debemos formar intelectuales que sepan enseñar. No debemos negar nunca nuestra condición como trabajadores, ¿sí? Si han leído a Freire, esto Freire lo explica muy claramente en toda su obra, ¿no? Pero también lo explica, me parece que a mí lo que mejor lo explica es el Negrito Manso. En ese artículo, no recuerdo si es la confrontación es política, no pedagógica, la lucha no se acaba, se fermenta. Creo que no solo somos transmisores de conocimiento, sino que somos creadores y recreadores de conocimiento y de cultura. Es importante, ¿no? Me parece la idea de posicionarnos como productores de conocimiento pedagógico situado. Basta de conocimiento pedagógico de flaxo, basta de gente que investiga la escuela, y la última vez que fue a la escuela fue cuando fue a buscar el título de la escuela secundaria hace 25 años. Me parece que tenemos que ser nosotros los docentes quienes debemos ver, analizar la realidad y a partir de la reflexión, como decía Freire, ¿no? Que entendía Freire la educación como este proceso de práctica, reflexión y acción del hombre y la mujer sobre el mundo para transformarlo, a partir de la práctica y en colaboración con los otros, porque es mentira que yo cierro la puerta del aula y hago lo que quiero, ¿sí? Las grandes transformaciones institucionales o las grandes transformaciones en el ámbito de la educación se dan siempre y cuando existen equipos institucionales de trabajo, porque no solo la pedagogía es el encuentro con el otro en términos de la relación entre alumnos, sino que también la pedagogía es la posibilidad de compartir el trabajo con el otro. Entonces, me parece que esto de posicionarnos como productores de conocimiento, a través de nuestra realidad, a partir de la realidad concreta, ¿sí? Esta posibilidad de pensar, esta posibilidad de reflexionar, esta posibilidad de teorizar, esta posibilidad de estar en constante movimiento y, digamos, preguntándonos continuamente preguntas tan simples y tan sencillas, pero tan difíciles de responder como aquellas que planteamos al comienzo para que se después. Bueno, no sé qué dice. La alfabetización. Bueno, la alfabetización, bueno, esto lo conocen, ¿sí? ¿Lo conocen? Sí. ¿Sí? Que el peor analfabeto es el analfabeto político. Y el título que es la alfabetización es el
primer lugar, alfabetización política, bueno, todos saben que esto es lo que plantea Freire, ¿no? Alfabetizar no es enseñarle al niño o al adulto los movimientos de la lectura y escritura, sino que cuando habla de alfabetización, habla de alfabetización política, como posibilidad de leer el mundo. ¿Por qué? Porque a través o a partir de la lectura del mundo, el sujeto empieza a pronunciar el mundo. Lo pronuncia el mundo, lo pronuncia de su palabra, no lo pronuncia de la palabra del otro. Y el pronunciamiento del mundo, o del pronunciamiento del mundo, deviene el conocimiento del mundo, condición necesaria para poder transformar el mundo. Pues yo no puedo transformar aquello que no conozco o aquello que nombro desde la palabra o de la mirada del otro. Bueno, vamos hablando. Comprender el carácter político de la educación supone un montón de cosas. Pero a mí se me ocurrió estas. Abandonar posiciones ingenuas e idealistas, esto que decíamos, considerar la educación como proceso de práctica, reflexión y acción sobre el mundo para transformarlo. Acá Freire es bien claro, si no hay transformación de la realidad, no hay educación, sino que estamos hablando de un proceso de domesticación. La educación es liberadora, la educación es transformadora, por lo tanto, si no hay transformación de la realidad, no hay educación. Lo que decía antes, ¿no? Apropiarse de la palabra para pronunciar el mundo, que existe un eludible para poder transformarlo, comprender que quien educa, que nadie educa a nadie, se educa solo, todos nos educamos en comunión, comprender que toda decisión que tomamos como ser es una decisión política, tener más dudas, interrogantes que certezas, acordar con los diferentes para combatir a los antagónicos, entender una buena vez y para siempre que el problema no es metodológico, que es político, acá también, ¿no? Hoy pensamos que la gran solución a los problemas de la educación devienen de la mano de la pedagogía o de la mano de la didáctica. Si yo tengo un buen método que promueve una buena estrategia, que promueve el uso crítico educando, ya estoy, digamos, promoviendo la formación de un sujeto crítico, reflexivo, etcétera, etcétera. La metodología o las cuestiones didácticas, las cuestiones metodológicas suponen decisiones políticas, tienen más que ver con lo político que con lo metodológico. Bueno, lo que decía antes con el estudio y con la didáctica del trabajo, ahí se pensando en el posicionamiento docente, una posibilidad de pensar en situación. ¿Qué es esto de pensar en situación? Nos implica pensar poniendo el cuerpo en un mismo sentido, un poco la síntesis de lo que veníamos hablando. Habitando la situación y desarrollando una ética que quiere sostener físicamente las consecuencias de nuestras palabras. Desarrollar esta ética que puede sostener el cuerpo, ¿no? Las consecuencias de nuestras palabras tiene que ver con esto que hablaba Freire de la virtud de la coherencia entre lo que digo y lo que hago. Y habitar la situación tiene que ver con el encuentro con el otro y no ir con recetas prefabricadas o recetas premoldeadas, ¿no? Cuando Freire habla de la humildad en serio. El posicionamiento político del docente, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con la dimensión política, con la virtud de la humildad. Y cuando hablamos de habitar la situación, dice, bueno, pensar en situación no de saberes propios sobre la educación, de cómo deberían ser las cosas, sino partir de un no saber situacional con ignorancia necesaria para la construcción de conocimiento. Digo, esto está vinculado, tiene que ver con lo que hacíamos referencia hace un rato, de esta idea de el trabajo en equipo, del encuentro con el otro, y la posibilidad, vuelvo a reiterar, de darnos tiempo, darnos permiso y darnos lugar para construir conocimiento pedagógico situado. Retomo algo que dice Santos Guerra, que también me parece muy interesante. Que como todo español es un charlatán, pero es un charlatán simpático. Santos Guerra dice que en la organización escolar está todo pensado, organizado de modo tal de que nadie pueda detenerse a pensar, ¿no? Y bueno, ahí está el carácter político, ¿no? de la educación. No solo desde que el docente hace, decide, selecciona o
o los criterios que establece, sino también desde la propia organización. ¿Sí? No hay lugar para el encuentro, no hay lugar para el pensamiento colectivo, no hay lugar para la reflexión, no hay lugar para la teorización sobre la práctica, no hay lugar para el intercambio. Y digamos, cuando se institucionalizó el trabajo docente desde la perspectiva del rol, ¿sí? Esta idea de cada maestro con su librito, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? De pensar el trabajo docente de manera individual, ¿sí? No de manera asociada, de manera colectiva. Bueno, el posicionamiento debería ser todo lo contrario, romper con estos legados, con estas tradiciones, con estas herencias, de que es mentira que la educación va a salvar la humanidad. La educación va a salvar la humanidad, pero depende del sentido que le demos. Y este sentido, vuelvo a repetir, es un sentido político, pero no es un sentido partidario, es un sentido político. Cuando decimos, bueno, a ver, ¿a favor de qué y a favor de quién? Yo estoy de acuerdo con que haya pibes que se mueran de hambre, yo estoy de acuerdo con que haya pibes que pasen frío, que pasen hambre. Bueno, si no estoy de acuerdo, ¿qué es lo que hago desde mi práctica para que los pibes no tengan hambre, no pasen frío y que la sociedad sea más igualitaria? Y no estamos hablando de política, sino que estamos hablando de la realidad. Y a través de nuestro trabajo estamos intentando construir una sociedad más justa. ¿Construir una sociedad más justa en qué sentido o de qué manera? Bueno, formando sujetos que luego actuarán políticamente. Pero vuelvo a reiterar, no desde el punto de vista partidario, pues si no caemos en un adoctrinamiento, ¿sí? Sino desde el punto de vista de la política como actividad humana que actúa en nuestra país. Pero bueno, por eso ya no se trata de volver, por eso ya no se trata de volver a la escuela, que es un horror, sino de ver cómo podemos adaptar esta escuela que tenemos para volver a darle sentido a otros sentidos. Nuevamente digo lo que dije antes, yo estoy de acuerdo con que haya más escuelas y haya más educación, pero no las escuelas que tenemos. Y con nosotros adentro como somos tampoco. Debería haber otras escuelas con otros docentes, ¿no? Para pensar en la posibilidad de un mundo diferente. Bueno, nada más, espero no haberlos aburrido, no sé cómo sigue esto, si a ver, no sé, le respondo de lo que me parece. Y depende, ¿no? Depende de las posibilidades que uno tenga, depende de su realidad, depende de su contexto, depende de su vida, depende de si tiene hijos, depende de si tiene amante, depende de... Yo lo que creo es que, a ver, el posicionamiento docente debería, teniendo en cuenta el carácter político de la práctica educativa, debería atender o debería orientar hacia una educación hegemónica. Y bueno, si una educación hegemónica va a romper los moldes de ese rol en el cual se encuadra. El tema es que, ya te digo, bueno, depende de muchos factores, ¿no? A qué punto se va a lograr, no se va a romper y a qué punto se va a romper. Desde su lugar, el rol tendría, en líneas generales, cierto carácter conservador y el posicionamiento podría llegar a tener un carácter más hegemónico. Sí. Podría no, debería. Sí. Debería. Si no, a ver, debería no, debe tenerlo. Si no estamos siguiendo dentro del rol. No, porque pensándolo dentro de la lógica escolar. Claro, lo que voy es que el posicionamiento sí o sí puede estar. No hay forma de no posicionarse. El tema es que a veces cuando uno decide poner la supuesta neutralidad y juega a favor de ese rol o de esa función ya dada, y entonces yo digo, yo soy neutral, y me dejo poner por el rol. En ese sentido sigo siendo reproductor de un sistema injusto. Está en esta cuestión, está en nosotros que no sea un simple cambio de palabras. Ese es el tema, porque el posicionamiento, también me puedo posicionar en un rol reproductivo.
el sentido se lo da la práctica, sí, no es una cuestión de terminología. No. Seguro. Se quedará pensando en lo que estaba diciendo Alberto. Claro, sí. Supone que el rol no es una toma de conciencia, una mirada hacia adentro de uno sobre su práctica, con respecto a lo que está haciendo, y posicionamiento implicaría o supone, o que debería, que haya una toma de conciencia a partir de todo lo que uno existe. Sí, digamos, me parece que lo que tiene que ver con el rol, bueno, en la actualidad se asienta sobre los legados, las herencias y las tradiciones, ¿no? Esta visión civilizadora, evangelizadora que debería cumplir el sistema escolar, que bueno, que debe cumplir el docente. ¿Cómo no le voy a enseñar esto a los pibes? ¿No? Ahora, ahí te pregunto, en algún sentido, porque digamos, el normalismo hizo sus matrices de una manera, en un punto, es decir, bueno, hay ese rol misional, formó parte de la mística docente, y que yo no sé hasta dónde es posible erradicarlo y hasta dónde es bueno erradicarlo, porque creo que el posicionarnos como trabajadores de la educación nos hizo ganar en muchos aspectos, pero también hizo perder mucho de mística docente. De mística en el sentido, más que mística, de militancia docente. Sí. Yo creo que se trata de militar la escuela. Sí, totalmente de acuerdo. No es una cuestión misional, es una cuestión militar. Sí. Digamos que hay que recuperar la mística, pero darle otro sentido. Claro. No, sí, seguro. Claro, no para civilizar al bárbaro. Sentir pasión por lo que no hace, claro. Sí, claro. Y el normalismo, con todo lo que le podemos achacar, supo inculcar eso. Sí, todavía hoy, digamos, cierto legado del normalismo sigue estando. Y no creo que sea factible de cerrarlo. No. Su carácter de matriz. Sí. Y bueno, a mí me parece que gran responsabilidad tenemos los que trabajamos en los institutos superiores de formación social. Porque bueno, una de las preguntas de las chicas hacía referencia a los 30 años de democracia. Y bueno, en 30 años de democracia, desde este punto de vista, ha pasado poco y nada. En el sentido de que, a ver, muchos estudiantes que por ahí están en tercero o cuarto año, la gran preocupación, o también lo que yo veo como profesor del campo de la práctica de control primaria, la gran preocupación, que no se la doy yo, porque yo trato de dramatizar estas cuestiones, la gran preocupación tiene que ver con el plan, con la secuencia y con el recorte. La verdad que me tiene harto con la secuencia y con el recorte, ¿no? Yo querría que piensen, a ver, esto que estás haciendo, ¿qué efecto va a producir? Pero bueno, no. Creo que, bueno, son procesos, me parece que son a largo plazo. Pero creo que se está dando, digamos, la ocupación de algunos espacios por parte de algunos docentes, estudiantes, que bueno, están un poco equilibrando la balanza, no hay tranquilidades, son las voces que antes estaban silenciadas o eran negadas. Me parece que eso El balance de los 30 años, desprendido de cuestiones como decir, entender la disciplina de un lugar punitivo, es decir, trabajar sin amonestación. Claro. Cuando parecía